En este video vamos a tener una introducción a complejidad computacional y en particular veremos algunos conceptos básicos de complejidad temporal. Para hablar de estos temas, pues tenemos que hablar de qué se entiende por medir el tiempo de un programa. Eh, una de las aproximaciones más burdas que podríamos hacer para medir el tiempo que se tarda un programa es simplemente decir, pues vamos a medir cuando arranca mi programa, tomo el tiempo inicial, ok, tiempo inicial y cuando termina mi programa tomo el tiempo final en el cual termino mi programa. Y entonces yo puedo decir que el tiempo en que se tarda mi programa es el tiempo final menos tiempo inicial, y pues podría ser que en ese tiempo me sale que son, no sé, 50 segundos, ¿no? Incluso podríamos medir a nivel de milésimas o micros o de milésimas de segundo, e incluso unidades más pequeñas. Pero el punto es que este tipo de enfoque tiene varios problemas. El primer problema es que este tiempo depende de la arquitectura en la que estemos trabajando, la arquitectura de nuestra computadora. Y pues esta arquitectura de la computadora pues viene con un procesador. No va a ser lo mismo ejecutar este programa en un procesador Pentium 1, que son viejísimos, a un procesador Ryzen 5, que al momento de hacer este video es uno de los más recientes, ¿no? Pues también va a depender de la arquitectura, de 32 o 64 bits que tenga la máquina. Va a estar también el problema de la memoria RAM que tiene disponible esta computadora. También el tipo de arquitectura de la memoria RAM. Hay ciertos tipos de RAM que son más eficientes que otras. Pues también el disco duro de la máquina, el cómo accedemos a las instrucciones que teníamos almacenadas de nuestro programa, ¿no? Y a ciertas optimizaciones que hay, pues va a ayudar mucho al sistema operativo. Entonces hay todo un tipo de cuestiones técnicas con respecto a la arquitectura. Además, cómo el tiempo que se tarda en ejecutar nuestro programa también depende del lenguaje de programación. Y pues en esto, en el lenguaje, no es lo mismo que nuestro programa esté hecho en C a que si está hecho en Java o en Python. Cada uno de estos lenguajes tienen ciertas optimizaciones que hacen que sean eficientes bajo cierto tipo de tareas. Entonces, pues este es el problema que hay con este tipo de enfoque, de tratar de medir el tiempo tomando un tiempo inicial y un tiempo final. Tenemos este problema de que depende de la arquitectura y del lenguaje. Y entonces lo que podemos hacer más bien es que podemos más bien, para que nuestros tiempos sean similares, para empezar podemos tomar como referencia un modelo de computación. Todo esto de aquí, todo esto de la arquitectura y el lenguaje, estamos hablando realmente de un modelo de computación. Ahora, el que se define como modelo de computación es un poquito más técnico, es algo que se ve en una rama de las matemáticas que se llama teoría de la computación, pero para nuestros fines prácticos simplemente vamos a pensar que es la colección de esta arquitectura y un lenguaje específico en el que estamos ejecutando nuestros programas. Y entonces lo que podemos hacer para uniformizar nuestros tiempos, para que todos tengamos como referencia lo mismo, es que nos podemos poner de acuerdo en usar el mismo modelo de computación. Y este modelo de computación, por lo general, en la mayoría de las veces cuando se habla de medir tiempo de un programa, estamos refiriéndonos al modelo de computación que se conoce como RAM de costo uniforme. Ahora, el cómo se define este modelo es también una cuestión un poco técnica y matemática, pero en términos intuitivos, este modelo básicamente se parece mucho a las computadoras que usan de manera usual. En este modelo es básicamente una abstracción, una, un tipo de modelo muy abstracto de cómo funciona, y bueno, abstracto y simplificado, de cómo funciona una computadora de las computadoras que usamos todos los días. Y ya teniendo como referencia este modelo de computación, entonces pues ahora sí podemos empezar a revisar sobre este modelo de computación qué instrucciones qué instrucciones son las que estamos usando para ejecutar nuestro programa. Entonces, sobre este modelo de computación, pues vamos a tener instrucciones
Y pues casi siempre estas instrucciones van a ser las instrucciones que tenemos en cualquier programa, ¿no? Necesitamos algo que nos permita hacer operaciones aritméticas. Necesitamos algo que nos permita guardar en memoria variables. Necesitamos pues también estructuras de control. Uy, esto se ve un poco feo. Estructuras de control. Estas estructuras que son, por ejemplo, el if o el for. Entonces necesitamos, pues en nuestro modelo de computación tenemos estas operaciones y lo que hacemos entonces para medir cuánto tiempo se tarda un programa es que pues damos un conjunto de instrucciones elementales que son estas de aquí y para cada una de esas de este tipo de instrucciones básicas, le vamos a llamar así básicas, definimos cuánto se tarda en este modelo de computación ejecutar esas operaciones. Ahora, aquí pues podríamos caer también en el error de querer definir tiempo que se tarda cada una de estas instrucciones en segundos o en milisegundos o cualquiera que sea la unidad de tiempo que nos interese. Pero más bien lo que se hace es que se abstrae incluso el concepto de tiempo tal cual. Y entonces más bien vamos a hablar de que en esta máquina ejecutar cierta instrucción le va a llevar una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo pues es algo abstracto, es simplemente algo que se tarda la computadora, pero va a ser lo mismo siempre que hablemos de unidades de tiempo en ese modelo de computación. Y ya teniendo como referencia eso, podemos empezar a decir, pues para operaciones básicas de suma se tarda a lo mejor siempre una unidad. Y si hago una variable si hago una variable y le asigno valores, igual se tarda una unidad. Y entonces podemos tomar como referencia estas unidades de tiempo para empezar a medir cuánto se va a tardar nuestro programa en ejecutarse. Al final, lo que se resume todo esto es que vamos a terminar midiendo, o mejor dicho, contando. Vamos a contar las unidades de tiempo. Que en términos ya muy coloquiales, básicamente sería decir que estamos contando cuántos pasos son los que se ejecutan en nuestro programa. Entonces, esto ya en concreto, pues podemos hacer un ejemplo con código para que se entienda más claro a qué me refiero con todo esto de contar unidades de tiempo. Entonces, bueno, eso que está en la diapositiva ya se los comenté. Y pues ya les comenté también ahorita de que complejidad temporal es básicamente el número de pasos que requiere un programa para ejecutarse. Y entonces ahora sí, contar estos pasos o unidades de tiempo va a ser de la siguiente manera. Vamos a suponer en general que si hacemos sumas y restas, basándonos en el modelo de RAM de costo uniforme, que si hacemos sumas y restas, estas van a llevar a una unidad de tiempo. Algo similar va a pasar con multiplicaciones y divisiones, solamente que en este caso hay que tener cuidado porque en general hacer una multiplicación no es algo que sea tal cual una unidad, un solo paso. Ahí hay ciertas cuestiones técnicas y matemáticas que si uno no tiene cuidado pues va a estar dando un tiempo muy equivocado del que realmente tiene su programa. Pero para las cuestiones técnicas y para las cuestiones prácticas de este curso, si suponemos que hacer una multiplicación y división se lleva una unidad de tiempo, no hay ningún problema. Eso va a ser suficiente para nuestro curso, pero es importante que tengan en cuenta que ahí puede haber ciertos errores si ustedes se quedan siempre con esa idea. También asignar o inicializar variables va a ser algo que va a llevar una unidad, acceder a una posición de un arreglo. Evaluar condiciones lógicas también va a llevar una unidad y en general invocar funciones de administración de memoria, que en el caso de C sabemos que existen malloc y free, va a llevar una unidad de memoria. Entonces, en sí lo que hacemos cuando contamos tiempo es que planteamos nuestro programa como si fuera un programa hecho para el modelo de computación de RAM de costo uniforme. Ahora, afortunadamente, pues las instrucciones que usa el modelo RAM de costo uniforme, este modelo teórico,
pues son instrucciones que tienen realmente todos los lenguajes de programación. Entonces podemos aplicar muy directamente este enfoque a cualquier lenguaje y el resultado que vamos a obtener al contar la complejidad de un programa va a ser la misma. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el siguiente ejemplo con este código. Vamos a suponer que tenemos este código de este programita y entonces este programa empieza declarando una variable a que es igual a 5. Entonces, de acuerdo a las reglas de cómo medimos el tiempo en el modelo de RAM, podemos pensar que esta instrucción nos va a llevar una unidad de tiempo. ¿Ok? Estamos haciendo una asignación. Las asignaciones cuestan eso, una unidad. Aquí estamos haciendo otra asignación, eso también va a llevar una unidad. Cuando hacemos operaciones aritméticas, suma, división, multiplicación, resta, cada una de esas operaciones va a llevar una unidad de tiempo. Entonces, si esta instrucción estuviera así nada más, con el A y el más B, esto llevaría una unidad de tiempo, ¿ok? Pero en este caso tenemos la suma y luego el resultado de esa suma se está asignando a una variable. Y asignar valores a una variable también lleva una unidad de tiempo. Entonces, más bien aquí tenemos dos unidades de tiempo. Y pues también declarar una variable vamos a considerar que es una unidad. Aquí estamos asignando un valor a una variable, entonces es otra unidad de tiempo. Declarar un arreglo también vamos a considerar que es una unidad. Y aquí en cuanto a asignar valores a un arreglo hay varias cosas. Hay algunos detallitos porque si se fijan aquí, para asignar un valor al arreglo, primero tenemos que acceder a esta localidad de memoria. Y de acuerdo a las reglas básicas, acceder a una posición de memoria en un arreglo lleva una unidad. Entonces aquí estaríamos accediendo a esta localidad y luego le estamos asignando un valor, estamos reemplazando su contenido. Entonces acceder lleva una unidad de tiempo y reemplazar ese contenido lleva otra unidad de tiempo. Entonces aquí realmente necesitamos dos unidades de tiempo. Y esto mismo pues va a ser para estas otras instrucciones de aquí. Aquí también serían 2 unidades, otras 2 unidades. Y aquí pues si se fijan estamos haciendo una evaluación booleana, 5 mayor que 3. Si nada más estuviera la evaluación booleana pues sería una unidad de tiempo. Pero como aquí estamos haciendo una evaluación y luego el resultado de esa evaluación se lo estamos guardando a una variable, también tenemos 2 unidades de tiempo. Aquí también tenemos una función que está asignando memoria dinámica usando malloc. Ya vimos que de acuerdo a nuestras reglas, asignar memoria a través de estas funciones especiales vamos a considerar que es una unidad de tiempo. Entonces, si este código nada más estuviera así, con esta sola línea, esto sería una unidad de tiempo. Pero como además estamos guardando ese resultado, esa información en una variable, estamos asignando contenido, también tenemos 2 unidades de tiempo, perdón. Entonces, ya el tiempo total de este programa, ¿sí? El tiempo total del programa va a ser simplemente sumar todas estas unidades de tiempo, ¿ok? Y entonces pues aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 unidades de tiempo es lo que se tarda. Es lo que se tarda nuestro programa, ¿ok? Ahora, aquí es donde empezamos a trabajar un poco más de manera abstracta. Porque si se fijan, este número son 16 unidades, pero es básicamente siempre un número constante, son 16. Mi programa en este momento no depende de algún parámetro que me pase el usuario. Por ejemplo, el usuario podría haberme pasado ciertos parámetros que estoy guardando en un arreglo dinámico. Entonces mi arreglo en principio podría ser de cualquier tamaño. Y para acceder a las posiciones de ese arreglo podría ser que me lleve cierto tiempo dependiendo de qué tan grande sea ese arreglo, porque voy a tener que estar leyendo más posiciones de memoria.
Bueno, ahorita voy a entrar un poco más a detalle a qué me refiero con todos estos parámetros, pero lo que quiero llegar con esto es que básicamente aquí estamos haciendo un número constante de instrucciones, siempre son 16. Entonces, cuando tenemos esto de que son un numerito constante, 16, 15, 30, lo que sea, eh, casi siempre en lugar de decir 16 unidades, simplemente decimos que esto es un tiempo constante. Siempre son un número fijo de instrucciones el que se va a tardar de ejecutar nuestro programa. Ahorita vamos a ver que este número a veces va a depender de ciertos parámetros y entonces en lugar de tener 16 unidades vamos a tener algo así como 16 o mejor dicho n cuadrada más 2n por ejemplo, cuando tenemos cuando tenemos que el contar las unidades de tiempo de nuestro programa nos da este tipo de fórmulas que dependen de parámetros, en ese caso ya no podemos hablar de tiempo constante, ¿sí? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos, pero esto es nada más para que ustedes vayan teniendo una intuición de cómo se cuentan estas unidades de tiempo en instrucciones básicas. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se hace, cómo se cuentan unidades de tiempo, pero para la instrucción for. Entonces, para estructuras condicionales como lo es un for, básicamente lo que tenemos que hacer es contar cuántas instrucciones hay en un bucle for. Creo que esto es más fácil si hago un dibujo. Entonces tenemos un for, una instrucción condicional for. Aquí tiene ciertas condiciones que ahorita no las voy a mencionar, pero básicamente tiene un bloque de código y aquí están varias instrucciones, ¿ok? Entonces, este bucle for se va a repetir, no sé, digamos que unas 3 veces, ¿ok? Y supongamos que ya determinamos que el tiempo que le lleva a ejecutar estas instrucciones de aquí son, por ejemplo, no sé, 7 unidades de tiempo, ¿ok? Entonces nuestro programa se va a tardar en total, básicamente, estas 7 unidades de tiempo las va a repetir 3 veces porque tiene que ejecutar estas instrucciones. Estas instrucciones las tiene que ejecutar cada vez que se ejecute el bucle del for, el ciclo del for. Entonces, si tiene 3 ciclos y se va a ejecutar 3 veces este for, pues van a ejecutar estas instrucciones y van a estar usando 7 unidades de tiempo por cada ciclo. Es decir, tendríamos que el tiempo del for, de este for, sería 7 más 7 más 7, que es igual a 3 por 7, ¿no? Que es básicamente 21. Entonces, si se fijan, básicamente para contar el tiempo del for es tomar en cuenta cuántas instrucciones tiene ese for y cuántas veces se están repitiendo esas instrucciones. Esta parte aquí lo estoy simplificando un poco porque vamos a ver en el ejemplo final que ese tiempo puede variar. Si las instrucciones del for cambian en función de lo que se hace este código, esta fórmula ya no es del todo de esta forma. Pero en general podemos considerar como una buena aproximación que el tiempo de un for va a ser igual al número de bloques, al número de ciclos que tiene, que ejecuta, por el tiempo que tiene este bloque, el tiempo de este bloque. ¿Okay? Entonces va a ser siempre el número de ciclos por el tiempo que se tarde en ejecutar cada bloque. En este caso pues se tardó 7 unidades y en este caso teníamos 3 ciclos, por eso es que nos salió 21. Ok, entonces pues vamos a hacer otro ejemplo concreto en código. Entonces yo por ejemplo tengo ahorita este programa, inicializa un contador, entonces ya vimos que asignar o declarar lleva una unidad. Aquí pues tenemos una asignación y un resultado, son 2 unidades. No, perdón, nada más estamos asignando, esto es una unidad. Y aquí en este for, si se fijan, es un for que tiene esta sola instrucción. Esta sola instrucción solita, si se fijan, es nada más hacer una suma. Y esa suma se asigna a un resultado. Entonces esto nos va a llevar 2 unidades. Y ejecutar esta instrucción, que es el tiempo del bloque de este for, ¿sí?
ese tiempo, esta instrucción pues se va a ejecutar tantas veces como lo indique el número de ciclos que se estén definiendo para este for. Si se fijan, para este for tenemos que estamos realizando, empezamos con un contador que empieza en 1. Ese contador se incrementa un paso a la vez, una unidad a la vez, un número 1 a la vez, y luego ese contador se checa si no es mayor o igual que 3. Tiene que ser siempre menor o igual que 3 para que se ejecute esta instrucción. Entonces, básicamente, si se fijan, si analizan las condiciones de este for, se van a dar cuenta que este bloque de instrucciones se va a ejecutar 3 veces. Entonces, digamos que de una manera muy burda, este for en total se va a tardar 2 unidades de tiempo por 3. ¿Ok? Es una aproximación. Tiempo for va a ser igual a 3 ciclos. Bueno, 3 ciclos por 2, las 2 unidades. Y eso va a ser básicamente 6 unidades. Ahora, si nos ponemos como muy estrictos, en realidad este for se tarda un poquito más, se tarda un tiempo mayor, ligeramente. Porque para que este for funcione, en cada ciclo lo que tiene que hacer es que primero tiene que hacer esta asignación, y luego tiene que hacer esta comparación, y luego tiene que hacer esta instrucción, y luego tiene que hacer este incremento. Entonces, esto de contar y esto de hacer la comparación, si se fijan, realmente yo no lo estoy contando en esta parte. Estoy usando esto como una aproximación un poquito burda, pero es una aproximación que vamos a ver que no es suficiente para la mayoría de los casos. Ahora, aquí es donde entra esta cuestión que les mencionaba hace rato, de que usualmente nuestros tiempos que calculamos no son constantes, no son numeritos aquí fijos como el 6 o algo específico. Usualmente nuestros tiempos que calculamos dependen de algún parámetro. Es un parámetro que usualmente determina el comportamiento del programa. Por ejemplo, en este caso podríamos poner que el contador de este for, que este contador, este número 3, a lo mejor es un número que recibo a partir de algo que ingresa el usuario. Entonces aquí podríamos tener un int n y luego un scanf que podría asignar a este número n, le podría asignar una entrada del usuario. El usuario introduce un n. Y entonces yo ya no sé si este n va a valer 3, si va a valer 5, yo ya no sé qué valor va a tener. Lo único que sé es que el usuario va a introducir un numerito y ese numerito va a determinar cuántas veces se va a ejecutar este bucle. Y entonces ya si se fijan, pues ya no tengo un número fijo de ciclos, ahora más bien tengo n ciclos. Con este n estoy representando ese valor arbitrario que podría colocar el usuario. Y pues tengo que por cada ciclo nuevamente se están ejecutando 2 instrucciones, 2 unidades. Entonces tengo en total, ya no tengo 6 unidades como hace rato, ahora tengo más bien 2 n unidades. Y aquí es donde ya empezamos a ver esto de que les mencionaba hace rato, de que nuestro código por lo general va a depender de parámetros de los cuales no sabemos qué valor tienen, lo único que sabemos es que determinan el comportamiento del programa. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta.